les damos una cordial bienvenida y agradecemos mucho su participación y presencia. Yo soy Joaquín Aguilar, trabajamos en este espacio maravilloso que es el Centro Cultural Casa Talavera, espacio que pertenece a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, una joya, el edificio en sí mismo del siglo XVI, una de las tantas joyas que tiene este barrio de la Merced. Yo quiero agradecer muy especialmente a ustedes, pero también a nuestros invitados de hoy, con quien vamos a tener un charlatorio, en marco a los 61 aniversarios de los mercados de la Merced. Un proceso que llevamos ya más de 5 años trabajando con locatarios, vecinos, comunidad del barrio de la Merced, y este tiempo nos ha mostrado que una de las herramientas o necesidades que más podemos colaborar con las comunidades de la Merced tiene que ver con la información. Cómo generamos procesos informativos donde la comunidad pueda tener un criterio para que pueda asumir una postura ante las corresponsabilidades y situaciones que existen en el barrio. Yo quiero darle un aplauso para empezar. La dinámica sería así: vamos a contar con los 3 doctores, después estará el colectivo de los olvidados, que son compañeras locatarias de la zona siniestrada del mercado de la Nave Mayor. Cerraríamos con ellos y al final, si gustan, les pediría que apunten sus preguntas y respuestas de cada ponente, y al final hacemos una serie de diálogo, charlatorio entre nosotros y ellos. Y me gustaría que empezáramos este charlatorio con el doctor Héctor Castillo Bertier, especialista también en el tema aquí en el barrio de la Merced, y pediría un aplauso para él por compartir su experiencia, su sabiduría y su palabra. Gracias, querido doctor. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Primero nací aquí en la Merced, soy de la Merced, entonces conozco el barrio desde chavito, desde niño. Nací aquí en República del Uruguay y pues me ha tocado verlo en diferentes etapas y en diferentes contextos. No quiero profundizar en nada específico, más bien quiero ir al presente, al estado actual de las cosas. Lo que tenemos en la Merced es un cúmulo de problemas, o sea, una cantidad de problemas gigantescos. Todos los problemas que podamos imaginar que existen en los centros históricos del país existen en la Merced, todos. Hay hasta venta de personas, vamos, o sea, hablando en extremos. Todos esos problemas que existen en la Merced lo hacen ser un perímetro pues con muchísimas dificultades y aparte con dificultades políticas, porque ahorita en donde estamos instalados es el perímetro A del centro histórico, ¿no? Es la parte que se diseñó como el perímetro A del centro histórico, pero cruzando Circunvalación entramos al perímetro B del centro histórico. Y esta diferencia entre el A y el B pues tiene una historia de por lo menos unos 30 años, en donde se han nombrado autoridades del centro histórico y han tomado decisiones, y a veces se les dejaba la seguridad, y a veces estaban encargados de la limpieza, y a veces estaban encargados de muchas cosas. Y en el gobierno de Miguel Mancera se decidió que había que quitarles todo eso. Y volvieron el centro histórico, la autoridad del centro histórico, pues como una cuestión meramente decorativa, ¿no? Y lo que pasó con esa cuestión meramente decorativa del centro histórico fue un aumento brutal de ambulantes. O sea, los ambulantes empezaron a proliferar, empezaron a crecer. Y si ahorita nos vamos a la parte B del mercado, a la parte donde está el mercado de la Merced, ¿no? y su conjunto de mercados, vamos a encontrar con más o menos unos 25,000 ambulantes. 25,000 ambulantes que rodean todo el espacio, 25,000 ambulantes que pagan su cuota diaria para poder trabajar, 25,000 ambulantes que dependen de la delegación Venustiano Carranza, y no es
no es fortuito el hecho de que en las elecciones del 1 de julio la delegación Venustiano Carranza, o hoy alcaldía Venustiano Carranza, pues haya quedado en las mismas manos de quien ha estado durante varios trienios, ¿no? Entonces, pues todo es parte de un proceso político, es parte de un proceso social, es parte de un proceso económico, es parte de un proceso de deterioro, que lo vamos a vivir desde muy diferentes perspectivas. Digo, podríamos hacer una lista enorme de cuántos comerciantes, cuántos habitantes, cuántos ambulantes y todos los tipos de trabajos que se generan en la Merced. Históricamente hablando, la Merced tiene una característica central, o sea, fue el lugar en donde los españoles decidieron hacer su primera traza urbana. De hecho, esta edificación corresponde a esa época, en el siglo XVI, ¿no? que se haya hecho de esta forma, con palacios y lo demás, y lo que hicieron fue expulsar a los indígenas que vivían en toda esta zona fueron expulsados. Y cuando los corrieron, los mandaron del otro lado del canal, de lo que era el canal nacional, que es ahora Avenida Circunvalación. Y esos indígenas que fueron expulsados de aquí se fueron allá y fundaron la Candelaria de los Patos. Y a través de fundar la Candelaria de los Patos, lo que hicieron fue crear la primera ciudad perdida de la Ciudad de México. Cuando en 1957 se decidió construir el mercado, el que se incendió, el mercado de la Merced, se llevaron a los indios verdes. Los indios verdes estaban aquí en la esquina de Circunvalación y La Viga, y los indios verdes marcaban en el canal justamente la llegada hacia la Merced y donde había que pagar los impuestos que se cobraban. Entonces hay una historia larga, hay todo un proceso que nos hablaría de la historia de esta zona, que nos hablaría de la importancia de la zona. El asunto es que hoy tenemos muchos problemas y hoy más o menos debemos tener en la parte B, en la zona del mercado, debemos tener como unos 10,000 habitantes, más o menos términos generales, como unos 10,000 habitantes, más 25,000 ambulantes, más varios miles de locatarios y de empresarios que con el sismo del 2013 pues se quedaron sin sus lugares de trabajo. Muchos han muerto, muchos han fallecido en estos años. Entonces hay toda una serie de cuestiones que nos permiten en este momento, cuando nos invitan a platicar sobre la Merced, para reflexionar qué es lo que está pasando ahora. Y lo que está pasando ahora es que en las elecciones del 1 de julio, cuando ganó López Obrador con este voto de 30 millones de gentes y todo lo demás, y anunció la cuarta transformación de México y dijo, vamos a acabar con la corrupción, ¿no? Y vamos a tener un país diferente. Está bien, o sea, yo no pertenezco a ningún partido político, nunca me ha interesado pertenecer a un partido político, pero si él lo dice y él lo anuncia, me parece bien, me parece que es una buena propuesta. Entonces tomemos la oferta de López Obrador de hacer la cuarta transformación y de acabar con la corrupción, y digámosle que en la Merced, que en esta zona son tantos los problemas que se tienen, que valdría la pena trabajar en ellos, trabajar en los problemas de la Merced. Pero ¿cómo vamos a trabajar en los problemas de la Merced? ¿Cómo vamos a acercarnos a los problemas de la Merced? Les doy un ejemplo. En la calle de Corregidora, desde Pino Suárez hasta la Cámara de Diputados, se quería hacer un camino peatonal maravilloso para la gente, para que pudiera venir desde el Zócalo hasta la Cámara de Diputados. Los que conocen la zona y conocen la zona específicamente de esa calle, pues está invadida por ambulantes, y después de que anunciaron se invadió más ambulantes. Ahora hay 2 y 3 y 4 filas de ambulantes. Es impresionante lo que está sucediendo en Corregidora.
Y si uno ve las casas de Corregidora, pues se va a encontrar con una serie de viejas vecindades medio perdidas que albergan toda la gama de delitos posibles que están metidas en la misma calle. Pero en fin, bueno, pues Mancera no pudo enfrentar el asunto del sismo, no supo cómo resolverlo, mandó a su secretario de Economía, Salomón Chertorivsky. Salomón Chertorivsky se hizo amante de los mercados, ¿no? Al final quería quedar bien con todos los mercados, quería que todos los mercados lo apoyaran para proponerse como jefe de gobierno de la ciudad. Y al final el proyecto de la Merced pues, fue quedando medio en el olvido, y después de 5 años, después del incendio de 2013, pues era patético ver a los comerciantes del mercado que seguían instalados en la calle. Hay algunos puestos que ya se están integrando, hay algunas cosas que se están abriendo, pero no se ha dado una respuesta, no se ha dado una solución. Y entonces eso me hace regresar otra vez al tema de qué hacemos ahora, pensando el cambio de gobierno, pensando el interés que puede tener el jefe de gobierno y su equipo de trabajo frente a una realidad tan compleja como la que vivimos. Y lo único que se me ocurrió fue hacer un proyecto que estoy trabajando para hacerlo en la Merced. Un proyecto en la Merced, con inversión en la Merced, con edificios del patrimonio de la Ciudad de México, para crear lo que yo diría podría ser el primer Museo Nacional de la Corrupción. O sea, vamos a construir el primer Museo Nacional de la Corrupción, vamos a hacer un Museo de la Corrupción interactivo que nos permita entender las formas de corrupción que padecemos, las formas de corrupción que nos han aplicado, las formas de corrupción que practican, y empecemos a limpiar la zona. Pero para limpiar la zona necesitan entrar en juego varias personas. La primera gente que tiene que participar son los ciudadanos, los habitantes de la zona, los comerciantes del lugar. En segundo nivel tendrían que estar las autoridades locales, o sea, tendría que estar Julio César Moreno y sus equipos de trabajo, con todo lo que ellos manejan. En tercer lugar necesitaría estar la autoridad estatal, que sería Claudia Sheinbaum, y en cuarto lugar estaría el gobierno federal, que podría construir un enorme capital político si se pudiera desarrollar el proyecto. O sea, la idea de hacer el Museo Nacional de la Corrupción no es, sí es un poco una locura, pero es una locura perfectamente centrada en una zona problemática que necesita ser recuperada, que necesita ser reinstalada, en donde necesitamos eliminar los vicios de corrupción que existen. Y cuando digo vicios de corrupción que existen, les hablo de 25,000 ambulantes que pagan 50 pesos diarios, todos los días, 365 días, en efectivo. Tienes 1.250.000 pesos diarios en efectivo, nada más de los ambulantes que están alrededor del mercado de la Merced. O sea, es un negocio, me queda claro que es un negocio. Bueno, entendamos el negocio, redimensionemos el negocio y organicemos el negocio de una forma en que sea útil, no nada más para los líderes, no nada más para los caciques, no nada más para las autoridades locales y la gente que colecta estos recursos, sino para la comunidad. Y qué mejor excusa de que esto sirva para la comunidad que tener un museo de la corrupción en donde no se trata de poner la fotografía y decir cuánto se robó el presidente fulano o el presidente municipal mengano o el gobernador de Veracruz. Aparte de eso, lo que se trata es de que conozcamos los mecanismos que han utilizado en la corrupción y nos enteremos de esos procesos nefastos que hemos vivido durante toda nuestra existencia, para no seguirlos repitiendo, para que nuestros hijos no sigan padeciendo este asunto. Entonces, más que una
visión general sobre la Merced y la problemática, me parece que deberíamos de tener nuevos proyectos, deberíamos de enfrentarlos con la dimensión política que le están queriendo dar los nuevos gobernantes y poner sobre la mesa las cuestiones claras y decir, tengamos un proyecto horizontal con participación de la gente, un proyecto interactivo, un proyecto que nos permita incluso en el recorrido turístico que se hace, tener un espacio para que la gente de otros países, la gente de otras ciudades venga a enterarse de este proceso y que dentro de este proceso se pueda encontrar el capital político, que sí existe, por supuesto que sí existe. Imagínense un presidente de la República como López Obrador diciendo después de 1 año o de 2 años, diciendo, a ver, entramos a una zona sumamente conflictiva, entramos a una zona llena de corrupción, este fue nuestro trabajo, reordenamos la zona, hicimos un museo y esta zona ha sido recuperada y esta zona ha sido rehabilitada para la comunidad. Ese es un capital político, ese es un capital político para López Obrador, y la única forma en que lo entienda es que logremos tener un consenso entre la gente, entre los académicos, entre la gente que está interesada en la Merced, incluso entre los inversionistas, le hace Carlos Slim y toda la otra gama de inversionistas que pueden existir. O sea, el puro trabajo de la investigación científica no sirve para nada, no es útil si no encontramos estos reflejos, digamos, con gente del poder que quiera hacer el cambio, con comunidad que quiera participar y con empresarios que quieran invertir. Entonces, si hubiéramos podido ponerle título a esta plática, pues más o menos el título de la plática sería el primer Museo Nacional de la Corrupción en la Merced para modificar las cosas que estamos viviendo. Muchas gracias.